Eso está prohibido. Nosotros abogamos pues por un régimen donde se respeten los derechos de todas las personas individuales, que ningún grupo pueda abusar de los derechos, que le pueda violar los derechos a las personas, ni siquiera una mayoría, porque una mayoría no tiene el derecho de esclavizar a un solo ciudadano, pero las mayorías sí han esclavizado a minorías en los mismos Estados Unidos. La esclavitud era aprobada por la mayoría. Quiere decir que no hay garantía de que la mayoría va a respetar los derechos individuales. Entonces, por eso establecemos esta cláusula en el proyecto, para que nadie pueda violar sus derechos. Todos tengamos que respetarnos unos a los otros y respetar nuestros derechos. En Guatemala hay una cantidad de grupos que tienen su propia legislación para tener privilegios. Eso se acabaría. Y por eso es que hay tantos grupos opuestos a Prorreforma. Porque los grupos que tienen privilegios exclusivos, que no son para toda la ciudadanía, no les parece que se eliminen los privilegios y que tengamos que vivir todos bajo las mismas condiciones. Los que tienen experiencia en leyes saben que hay dos grandes categorías del derecho, que son el derecho privado y el derecho público. El derecho privado siendo el que rige entre las relaciones entre personas particulares, como el Código de Comercio, el Código Civil y otros códigos. Y está el derecho público, que es el manejo propiamente del gobierno, las leyes que se emiten para gobernanza, el derecho público. Nosotros, reconociendo la diferencia en el fondo de esas dos categorías de derecho, proponemos la creación de dos cámaras. Una Cámara de Diputados para manejar al gobierno con el poder político, igual que como lo tiene hoy día, electos popularmente, representando regiones del país, cuidando los intereses de sus electores para poder merecer reelección futura. Y esa Cámara la llamamos Cámara de Diputados, y los decretos que emite le llamamos legislación. A diferencia de un Senado, que lo que emite le llamamos ley. En otras palabras, estamos diferenciando por su carácter los distintos tipos de ley y asignándoselo a cámaras distintas. Como dije, la Cámara de Diputados es la que tiene el poder, la que fija el presupuesto. ¿Qué más poder que fijar el presupuesto? Y la que dispone con el gobierno, con el ejecutivo, los ministerios y las relaciones, etc. El Senado no tiene poder político alguno, como se critica repetidamente que estamos proponiendo un Senado que tiene poder sobre todo. No tiene poder político absoluto, por varias razones. Una razón es la naturaleza de su encargo. Uno no tiene poder con un código civil, con un código penal, con un código de comercio, porque el poder consiste en asignar a grupos o personas algo que no se le agrega a los otros. El poder consiste en poder hacer favores, en poder corresponder a grupos que le hicieron el favor al político. Pero eso no se puede hacer con las funciones asignadas al Senado. Así es que esa acusación que tanto se oye demuestra que no han leído lo que están criticando, cosa muy común en nuestro medio.
La gente critica sin haber leído, sin haber estudiado, sin haber ponderado, sin haber platicado, ya de antemano tiene su prejuicio y ahí va la crítica. Si leyeran el proyecto verían que el Senado no tiene poder alguno. Y eso es de intento. Eso no es casualidad, porque la naturaleza de su encargo son esas leyes con las cuales no se puede ejercer poder. El poder lo tiene la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo. Los diputados serían electos en la misma forma, con algunas modificaciones, por ejemplo, que la mitad de la Cámara de Diputados es electa cada 2 años. Pero y algunas otras modificaciones que las vamos a acordar con el mismo Congreso, porque creemos que el número de diputados no debería estar creciendo toda la vida con el aumento de población, porque vamos a llegar a tener 1 millón de diputados. Eso queremos que se ponga un límite, que se diga tantos. Y en eso pues hay controversia. Nosotros consideramos 80, pero ya los diputados nos dijeron, no, 80 no pasa, porque no nos vamos a despedir nosotros mismos. Entonces, tiene que ser un número mayor. Y nosotros estamos dispuestos a acceder a eso, ¿verdad? La Cámara, lo más controvertido... A ver, ya viene el tren. Ya vendría el tren si el gobierno no hubiera dejado que se perdiera el ferrocarril de los Santos. Porque nuestra capacidad de destrucción es increíble. Aquí voy a hacer un paréntesis. Se destruyó el ferrocarril de los Santos. Se destruyó el ferrocarril de costa a costa cuando lo tomó el gobierno. Se destruyó la generación de eléctrica. Y cuando ya los apagones eran insoportables para el país, se empezó a dar a la iniciativa privada que generara electricidad. Y si no, nos hubiéramos quedado en la oscuridad. Destruyó las compañías de comunicaciones. Y ya no teníamos teléfonos. El teléfono costaba, en una casa podía costar $2,000, $3,000, etc. Y a veces más cuando la necesidad imponía eso. Hubo anuncios donde se decía, se vende teléfono con casa. Y afortunadamente se democratizó, ese es un buen nombre, la telefonía. Y ahora hay más teléfonos celulares que habitantes. El cable cundió en toda la República, porque la inutilidad del gobierno de entonces ni se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y para poner cable, como ustedes saben, alguien quería poner su antena y le pedía permiso al alcalde para tender cables en la calle, y a veces se lo pedía, mire señor alcalde, me da permiso de poner el cable, y el alcalde decía, está bueno pues, sin trámite, sin papelería, y todo el mundo tenía cable, pero no tenía teléfono. Hoy día hay más teléfonos que habitantes. Lo que estaba ilustrando es la capacidad de destrucción que existe. Este es un país hoy día sin vías de comunicación. Trabajadores de la capital que viven a 15 kilómetros toman 2 horas. Se tienen que levantar a las 4 de la mañana para ir en una camioneta como sardinas a trabajar en la capital. Eso es vergonzoso, eso es inaceptable, eso es fracaso. Ahora, ustedes han oído el dicho de Eisenhower, que dice, si seguimos haciendo las cosas en la misma forma, no podemos esperar resultados distintos. Nosotros estamos proponiendo otra forma de hacer las cosas. Y esta es una gran oportunidad para Guatemala que ojalá no la deje pasar. Porque representa la diferencia entre seguir pobres o levantar el nivel de vida de todo el país.